Quiero hablar de un tema que he titulado Cuando Dios dice, ya basta. La verdad es que el Señor es un Dios misericordioso, paciente, compasivo, pero su compasión tiene un límite y cuando llega el final de su paciencia y cuando lo hace dice, ya basta. Quiero leer un texto que está en Proverbios capítulo 29, versículo 1 que dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Aquí Dios está revelando la verdad en cuanto a él mismo y en cuanto al hombre que rehúsa tercamente o toscamente, podemos decirlo, escuchar la voz. Algunos confían en su propio concepto, algunos confían en su propia voluntad, algunos piensan que Dios es el Dios buenachón. Dice el hombre que reprendido endurece la cerviz. Cuando habla aquí de palabra hombre, se refiere a toda la humanidad, hombres, mujeres, niños, etc. Dice, endurece la cerviz. Parece que esa parte aquí se pone muy tensa, que es difícil que usted se pueda levantar o más bien se siente allí muy enorgullecido, que se ensoberbece porque siempre piensa en que usted tiene la razón. El Señor dice, después de muchas amonestaciones, esa persona será quebrantada y para él no habrá remedio. Y la ofensa ha llegado hasta tal punto de donde ya no hay retorno. Es el fin y Dios dice, ya basta, hasta aquí llegaste, así de serio es el asunto. El escritor del libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 6, el versículo 12 dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidades de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿Sabe? Esa es la actitud del hombre de hoy. Cuando yo estaba leyendo este texto, usted estaba imaginando ya las personas que hacen señas con los dedos, con actitud de groserías y muchas cosas. Dice que hasta con los pies hacen señas porque en su corazón existe la maldad. Y este versículo dice, hasta aquí llegaste, no más. Podemos vivir nuestra vida y pensar que Dios no existe, que he hecho lo malo y nada me pasa. Pero llegará el momento en que Dios nos diga hasta aquí, ya no más. Estamos viviendo en un mundo lleno de pecado y lleno de maldad.
donde los gobiernos, en vez de preocuparse, ¿verdad?, por el buen desarrollo, de tener una buena economía, por educar bien a los hombres y mujeres, están preocupados más por legislar por los derechos de lo que cada persona pida, a tal colmo que hoy ya en día, la última noticia es que en el pasaporte, entonces, donde dice hombre o mujer, entonces ya las personas pueden colocar, ¿sí?, otro símbolo de que se identifica con otro sexo. Y lo mismo la cédula de ciudadanía y otros documentos, para que las personas entonces se sientan bien. Los derechos de las personas. Pero este versículo dice: hasta aquí llegaste, no más. Quiero mirar por lo menos 3 ejemplos bíblicos que llevaron a Dios a tomar decisiones severas. Con Dios no se juega. Él no juega con nosotros. Estos textos no están aquí en la pantalla, pero quiero leer algo que sucedió primero con toda la humanidad, cuando Dios creó al hombre y le dijo al hombre que se multiplicara, que señoreara sobre los hombres, sobre todas las cosas, sobre la creación. Pero llegó el hombre a un límite. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Y dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero dice: pero Noé contaba con el favor del Señor. Usted ya sabe la historia de lo que sucedió. Usted ya sabe del diluvio universal, donde murieron todos los seres humanos y los animales que no fueron metidos en el arca juntamente con Noé y sus hijos, sus seres queridos, pero el resto de la humanidad murió. El caso que quiero hablar de los 3 ejemplos bíblicos que llevaron a Dios a tomar decisiones severas. El primero es con Sodoma y Gomorra. Diga conmigo: Sodoma y Gomorra. Y quiero leer unos textos también, tampoco están aquí en la pantalla. En Génesis capítulo 18, versículo 20, que dice: entonces contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. Dios, con paciencia y misericordia y piedad infinita, permite que estas ciudades siguieran existiendo durante un tiempo, hasta que su inmoralidad, su perversión y la corrupción llegó al límite de su paciencia. ¿Qué leímos en estos versículos? Que el clamor contra esas ciudades era tremendo.
Quiere decir que cuando nosotros clamamos y vemos la corrupción del mundo, el Señor no se queda quieto, está escuchando, porque dice que en las quejas llegaron al Señor. No era el clamor de la gente diciendo perdónanos, no. Quiero que leamos unos textos también que acuerdo ahorita en Ezequiel, capítulo 16. Voy a mirar qué versículos son. Ezequiel 16. Vamos a mirar. Leamos desde el 48. 16:40 dice: yo el Señor lo juro por mí mismo, ni tu hermana Sodoma ni sus aldeas hicieron jamás lo que tú y tus aldeas han hecho. Esto refiriéndose también a Jerusalén. Pero dice aquí: tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. El clamor. La Biblia nos habla allí en Génesis capítulo 18, capítulo 19, lo que sucedió, la historia con Sodoma y Gomorra. Y usted puede ver el capítulo de Génesis 18, cuando el Señor visitó a Sara, ¿sí?, que iba a tener un hijo, y vinieron los ángeles, pero luego los ángeles dice que salieron de ahí y se dirigieron hacia Sodoma y Gomorra. La Biblia dice: y los caminantes siguieron hacia Sodoma y Gomorra. Y el Señor entonces pensó, dijo: le voy a ocultar a Abraham que voy a destruir a Sodoma y Gomorra, sino que el Señor le reveló y le dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham entra en un diálogo allí, y Abraham le dice al Señor: destruirás la ciudad si hay 50 justos. Y el Señor le dice: si hay 50 justos, no la voy a destruir. Y baja, y si faltan 5, los 50 menos 45, no la voy a destruir. Si faltan 40, tampoco. 30 tampoco. 20 tampoco. Y llegó hasta 10. Y le dijo: no la voy a destruir. Y dice que estos hombres llegaron hasta al borde de Sodoma y Gomorra. Y ahí estaba el sobrino de Abraham, Lot. Y dice que le dijo a Lot que saliera de allí. Pero tan grande era la maldad de esa ciudad de Sodoma y Gomorra, que cuando esos ángeles llegaron allí, su apariencia de hombre muy elegante y muy hermoso de estos hombres, los hombres de la ciudad golpearon a la puerta de Lot y le dijeron: saca a esos hombres que queremos llegarnos a ellos. Querían tener relaciones sexuales los hombres con esos hombres que estaban allá adentro. Y Lot, pues de alguna manera benevolente, no ya van a hacer nada contra estos hombres forasteros. Miren, les ofrezco hasta mis hijas, ellas son vírgenes, tómenlas a ellas. Hasta ese colmo llegó el Lot para pensar que no tocara a los hombres. Pero dicen que los hombres salieron y cegaron a todos allí afuera de esto. Y en Los Ángeles le dijeron a Lot: sal de allí, porque vamos a destruir esta ciudad. Toma todos tus yernos y esto. Y aún los yernos que eran los prometidos de sus hijas, dice que ellos no obedecieron, sino que se quedaron en esa ciudad. Dios es un Dios justo. Y el Señor le dice: bueno, si hay realmente tantos, no la voy a destruir. Pero Dios sacó allí a la familia de Lot y le dijo: te voy a sacar. Pero aún él, si aún se rehusaba quedarse allí, dice que lo tomó de la mano. Lo tomó de la mano y lo sacó de la ciudad.
esta ciudad no escucharon a Dios y Dios finalmente dijo: basta ya, no toleraré más su desenfreno e iniquidad. Y de repente e irrevocablemente dice que hizo descender fuego del cielo y las ciudades de Sodoma y Gomorra desaparecieron. La justicia de Dios vino de repente y para las consecuencias ya no había ningún remedio. El segundo caso que registra la Biblia, cuando el Señor dice ya basta, es de Herodes Agripa I. Aunque Dios le había dicho de muchas maneras, y a quien Dios le dijo: ya basta, hasta aquí llegaste. En Hechos 12:21 dice: el día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de un Dios y no de un hombre. Y al momento, dice, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hay un historiador que cuenta algunas historias y unos pasajes y cosas que bíblicamente no dan detalles, pero el historiador sí habla de esos. Y él describe este suceso, dice que cuando esto ocurrió, Herodes estaba vestido con ropas espléndidas. Y dice que en ellas se reflejaba el sol de la mañana. Cuando la gente se ponía de pie, dice que comenzó a llamarlo Dios. Herodes dice que aceptó sus alabanzas y adoración, pero dice que de repente algo lo atacó, un dolor tremendo de estómago que duró 5 días. Dice que estuvo en su dormitorio y luego murió. Y la Biblia dice que murió comido ¿de qué? De los gusanos. Herodes aceptó la adoración que solamente se debe a Dios. Dice que por cuanto no dio la gloria a Dios, entonces Dios le dijo: basta ya. Y de repente ya no hubo remedio. Dios pierde la paciencia, lo tercero, con ciudades enteras y con naciones. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo 11 hasta el 16, vamos a leer. Dice: 21 años tenía Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado fidelidad delante de Dios. Fue obstinado y se empeñó en no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya ¿qué? Remedio. Durante 300 años, la ciudad de Judá, ellos habían estado viviendo bajo el dominio del monarca, de un monarca impío a otro monarca impío.
rebelándose contra Dios y burlándose de los mensajeros que Dios enviaba, porque Dios les tenía misericordia. ¿Cuántos creen que Dios nos ha tenido misericordia? ¿Cuántos creen que Dios nos habla y nos advierte de las cosas? Hoy yo personalmente estoy aquí advirtiendo de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nosotros podemos jugar contra Dios, pero llegará el momento en que dice Dios, ya basta. Y eso fue lo que pasó allí contra Judá. Tuvo que decir, ya basta, no lo voy a tolerar más. Y una vez más, cuando la paciencia de Dios ha llegado a su límite, a su fin, leemos estas palabras que dicen, ya no hay remedio. Puede hacerlo con una persona, con una ciudad o con una nación. Hemos visto naciones sumidas en la pobreza por la idolatría, por la brujería, por la hechicería. Haití es un ejemplo de ellos. Venezuela es otro ejemplo de eso. Una ciudad o una nación tan próspera que era. Me acuerdo que hermanos venían de Venezuela contentos, gozosos a gastar su dinero aquí en Colombia, ¿sí? Diciendo que había mucha prosperidad en Venezuela. Hoy la inflación supera los cientos por cientos allí, que no alcanzan ningún dinero para suplir las necesidades, ni siquiera el mismo petróleo, ¿sí? Les alcanza el dinero por el despilfarro y la cantidad de cosas, porque abrieron la puerta al pecado, a la inmundicia y dejaron a Dios a un lado. Y en vez del Dios verdadero tienen muchos dioses. Y eso ha pasado con todas las naciones que se han rebelado contra Dios. De alguna manera Dios tiene paciencia con ellas ahí hasta que dice ya no más. No lo voy a tolerar más. Y así lo hace el Señor. La gente oye el evangelio de la salvación, pero no responden. Pero Dios sigue esperando. Algunos tienen su nombre, el nombre de Dios en su boca, pero viven de la manera que viven, dicen lo contrario. Sin embargo, el Señor sigue esperando y aunque el hombre siga haciendo cosas malas, Dios sigue esperando que el hombre se reconcilie con el Señor. En Eclesiastés 8:11 dice, si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos se dispone a hacer lo malo. Mire este versículo. Cuando el hombre comete algo malo, dice el Señor, se debe castigar inmediatamente. Y puede ser, si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos se dispone. Como no sucedió nada, yo no sé si usted está viendo eso en Colombia y en casi todos los países del mundo, ¿sí? El suavizar el pecado. Y entonces no hay problema, ¿cierto? No hay problema. Se comete el error, se comete el pecado, todos cometen errores.
El problema del que roba es porque tiene hambre, ¿sí? El problema del que mata a otro es porque, bueno, lo ofendió, ¿sí? El problema del que viola a un niño es porque ya los derechos del adulto y de los se deben respetar, ¿cierto? Porque ahora entonces el adulto puede abusar de un niño porque la ley le dice que le da permiso. Porque ahora en los colegios entonces se abre la cátedra de la sexualidad y entonces muestran a los hombres y las mujeres desnudos y haciendo el acto sexual. Y luego se le dice a los niños que ellos pueden experimentar, ¿sí?, sexualmente con su propio cuerpo, ¿sí?, con la masturbación. Y entonces, en vez de castigar al culpable, decimos que les vamos a dar dinero para que entonces dejen de delinquir y no roben. Pero la Biblia dice que si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. La gente dice, bueno, hasta ahora nada ha pasado, por lo que sigue estando seguro y dicen, todo está bien, estoy a salvo. Pero ni usted y yo pensamos en qué momento Dios dice, ya basta, llega el límite, basta ya, ya no voy a tolerar más esto. Y entonces, por eso el Señor dice que en los postreros tiempos vendrán señales que dicen que la venida del Señor está cerca. Pestes, acabamos de pasar una, ¿cierto? Mundial como nunca antes en la historia. Nunca antes en la historia se ha habido pestes, pero nunca antes como esta. Ay, es que se la inventaron. Ay, es que la mandaron de China, es que la mandaron de no sé qué. Puede ser. Pero dentro del propósito de Dios, Dios lo permitió. Y dice que el hombre aún así, pues ni se arrepintió. Vienen los huracanes que borran ciudades, islas. Vienen inundaciones de las ciudades. Vienen fuego incontrolables. Ahora mismo acaba de pasar uno ahí en Australia, en Sydney. Murieron muchos. La mano del Señor todavía se extiende misericordia, porque entonces se unieron los hermanos a orar y clamaron a Dios por misericordia. ¿Y sabe qué? Dice que vino un aguacero torrencial y apagó el incendio. Todavía la mano de Dios se extiende en misericordia. ¿Cómo se llamaba ahí en Estados Unidos cuando vino un huracán e inundó un sector donde murieron muchas personas? Nueva Orleans. Nueva Orleans, un corregimiento muy conocido por sus prácticas homosexuales, abiertamente, como sucede en Ámsterdam y en muchos lugares donde el pecado sexual se prolifera, como Sodoma y Gomorra. Y entonces, como no hay sentencia y como no hay castigo, pues el hombre, ¿qué pasa? Se endurece su corazón y sigue haciendo lo malo. Entonces hace unos años daba vergüenza y dice la persona salió del closet. ¿Sí? Y entonces sentía avergonzado. Pero hoy ya no. Ya uno puede admirar, ¿cierto? Ay, mire,
Las jugadoras de fútbol, ¿sí? Abiertamente. Entonces dice mi compañera, ay, se comprometió conmigo, nos vamos a casar. Y la prensa dice, se van a casar, están enamoradas. Porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, porque cuando se habla del evangelio dice, esos evangélicos estorban el crecimiento de una nación, no dejan que las economías prosperen, porque todos aceptan y hablan de la catástrofe y hablan de no sé qué y que los juicios de Dios. Y entonces el comunismo avanza desmedidamente tratando de opacar y decir que la palabra de Dios es mentira, y queman las Biblias y queman regiones y queman muchos lugares. Y está sucediendo en este momento en muchas regiones del mundo. Pero estos pasajes de la Biblia nos dicen que el Señor tiene un límite. Y usted sabe lo que sucede y lo que dice el libro de Apocalipsis de los juicios de Dios contra las naciones por causa del pecado. Y usted lee los primeros capítulos. En los primeros capítulos se ve toda la misericordia de Dios, donde Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Habla de la iglesia. Habla de las iglesias también, que dicen que tienen el primer amor, o que han hecho muchas cosas, pero han perdido el primer amor. Y advierte a esas iglesias que si no se arrepienten, entonces iré y le quitaré esto y aquello. Y el capítulo 3 y el capítulo 4 de Apocalipsis hablan de una adoración celestial, de un grupo de redimidos que han sido rescatados de la tierra, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Algún día nosotros, diga amigo, algún día nosotros estaremos ahí adorando al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Pero luego dice que se abren los sellos y viene el juicio sobre las naciones vivientes. Y empiezan a abrirse uno tras uno, juicio tras juicio. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que ni aún así se arrepintieron de sus malos caminos. Así que dos recordatorios que hemos considerado. Primero, la paciencia de Dios tiene límite. Lo segundo es que Dios cumple su palabra. Nadie lo detiene. Un poderoso monarca llamado Belsasar cometió un error muy grave al ignorar a Dios. Coman y beban, ese era su lema. Coman y beban. Dice que una noche él levantó su mirada y vio la mano de Dios que escribía en la pared de yeso. Pesado ha sido en la balanza y ha sido hallado falta. Voy a poner fin a tu reino y a ti. Daniel 5:22 dice, pero tú, hijo de Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Y continúa el versículo, y el 27 dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falta. Y el versículo 30 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Dios dijo una vez más, basta ya, y murió esa noche. Nosotros no podemos seguir jugando con Dios. Dios nos está llamando la atención. Por un momento, durante el tiempo del coronavirus, como que Dios
Nos apretó un poquito. Y nos dijo, estése quieto, tranquilo. Aún en las iglesias había mucho protagonismo. Y no quiero hablar de ninguna. Pero a veces hay cosas que se hacen. Y entonces hacemos cosas para que la gente venga a la iglesia. Y entonces se le presta más atención, y no quiero hablar del grupo de alabanza, ninguno de estos, pero se le presta más atención a la danza, de la forma como movemos las manos, como nos movemos, o como danzamos, como movemos las banderas, o etcétera. Y entonces a Dios no lo estamos adorando. Y alguna persona dice, no, ¿por qué están adorando a Dios? Pero estamos más pendientes del paso, del ritmo, y muchas veces ni en nuestra mente ni en nuestro corazón estamos adorando a Dios. No tengo nada en contra de las banderas, no tengo nada en contra de la danza, pero si eso se convierte en protagonismo, si yo me pongo aquí y entonces extraño que tengo que predicar entre multitudes, y el Señor le dijo entonces a los evangelistas, quédense quietos, no van a salir a las plazas, no van a salir a ningún lugar. A los trabajadores les dijo, queden en sus casas. Porque los viernes entonces siempre había un plan, los fines de semana, el plan, se me frustró el plan de fin de semana. Por eso ya los fines de semana es difícil muchas veces hacer programación, porque dicen, no, es que los fines de semana. Y es porque todo lo festivo, y es porque no sé qué, estamos muy ocupados. Y el Señor le dijo a la gente, quédese en la casa. No salga de vacaciones. No esté en centro comercial de cada 8 días, el plan de la semana. El Señor le dijo, quieto, no gaste más su plata, ahorre. No podemos seguir jugando con Dios. Y Dios nos llamó la atención hacia Él, que lo miráramos, que el trabajo, que las actividades de la iglesia, que el salir a pasear, eso parecía lo importante. Pero el Señor nos dice, estén quietos y mírenme a mí. Está quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué pasó con el protagonismo de Elías? Le dijo al rey Acab, va a llover, y bueno, no va a llover, y llovió, no va a llover y no llovió. Llamó a los profetas de Baal y Acera, ¿cierto? En el monte allí. Dijo, vamos a mirar quién es Dios. Los profetas vinieron, 900 profetas. Ninguno de ellos hizo llover fuego del cielo. Elías oró y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Podía sentirse muy orgulloso de eso. Pero ¿qué le dijo el Señor? Durante ese tiempo, durante el tiempo que no llovió, dijo, deja el protagonismo. Lo metió en una cueva. Aunque la Biblia dice que no es una cueva, yo pienso que fue una cueva. Un lugar ahí al lado donde tenía agua y venían las aves y le traían la comida. Pero no era el protagonista, era el Señor el que estaba haciendo la obra. Y Dios nos dice, quédese quieto. Y llega el momento en que el Señor nos dice a nosotros que también tenemos que estar quietos y conocer quién es Dios. El profeta Joel, en Joel el capítulo 1, versículo 13, mira lo que nos dice el Señor. Vestidos de luto y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid con ropas ásperas, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores en la casa de Jehová vuestro Dios,
y clamad a Jehová. Y él dice aquí el Señor: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Hace unos días el Señor removió un poquito la tierra aquí, sacudoncito. Para algunos fue más violento que para otros. Y como que las personas dicen, algo pasa, salgo para la calle. Se terminó la reunión, porque estaba en una reunión, salimos así tal, quedamos quietos, algunos desesperados, alguien se tiró por una ventana, ¿sí? Y el Señor está diciendo: yo soy Dios. Aquí no hay poderosos, ni monarcas, ni ricos, ni potentados. Yo soy Dios. No hay otro como yo. Y yo creo que es tiempo de humillarnos antes de que sea demasiado tarde. Es tiempo de pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Si sabemos las consecuencias del pecado, ¿por qué seguimos haciendo lo malo? David le dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Devuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Tenemos que pedir al Señor perdón. Pero no podemos seguir como los insensatos, como la gente del mundo, que no le importa. Pero nosotros tenemos esperanza en Jesús, en que sí va a haber la restauración de todas las cosas, pero no como nosotros pensamos. Cielo nuevo y tierra nueva, donde more la justicia, donde more el Señor Jesucristo como el Rey de reyes y Señor de señores, donde la iglesia, usted y yo, llamados a ser gobernadores, alcaldes de las ciudades, estemos allí. Pero necesitamos reconciliarnos con el Señor. Venid y estemos a cuentas con el Señor. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana del Señor. A veces pensamos que es la nación, que el pecado está allá. Se ha puesto usted a pensar, y no quiero hablar mal de los gobiernos, pero cuando alguien dice la paz total, ¿sabe cuál es la paz total? La paz total viene en el seno del hogar, donde Cristo viene a ser el centro del hogar y trae la paz al corazón. Mientras que en la casa haya violencia, mientras que los esposos sean implacables contra sus esposas, mientras que los hijos no se sometan a sus padres, mientras que los padres se vayan contra sus hijos y los hijos contra los padres, nunca habrá paz total, porque la paz debe venir en el seno del corazón del hombre y de la familia. Y por eso entonces quieren destruir lo que es el valor de la familia, del hombre, de la mujer, tal como Dios los creó. Y viene el aborto como la solución
para que no vengan, que más nazcan más personas. Usted sabe de dónde vienen esos relatos bíblicos y de dónde conocemos eso de Herodes, ¿sí? Cuando mandó matar a los niños menores de 2 años, ¿sí? Y cuando aún los faraones, ¿cierto? En los hebreos, que si nacían hombres, entonces nacían mujeres, entonces que las dejaran vivir, pero los hombres. Y de ahí Moisés, que nació siendo rescatado de las aguas para libertar el cautiverio de más de 430 años del pueblo de Israel. Creo que es el tiempo, hermanos, de humillarnos. Y por último este versículo, 2 de Timoteo 2:19, dice: a pesar de eso, Dios ha construido una base sólida que continúa firme, en la que se encuentran escritas estas palabras: el Señor conoce a su pueblo, y todo el que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad. ¿Eres un hijo de Dios? Y hoy dice: ya no quiero seguir viviendo así, probando a Dios y haciendo lo que quiero. Yo creo que es hora de regresar a Él. De no solamente tener información de quién es Jesús, sino invitarlo a vivir dentro de nosotros, dentro de ti, hacerlo su Señor, su Salvador, el todo de tu vida. Yo te invito hoy que hagas vivir a Cristo en su corazón. Ya para terminar, he contado esto una o varias veces desde este púlpito, de unos jóvenes que se convirtieron al Señor ahí en nuestra iglesia. Y ellos eran llamados ladrones internacionales. Cuando había eventos internacionales, ellos compraban los tiquetes y se hospedaban en los mejores hoteles y robaban a los turistas en los hoteles joyas y todo eso, y los traían para Colombia y los vendían. Ellos se convirtieron al Señor. Yo estuve en sus casas y me mostraban unas carteleras o cosas, tenían muchos llaveros y cosas de las ciudades a donde habían ido, y aún losas y cubiertos de los hoteles, porque cada vez que iban a un hotel se robaban una cuchara, un tenedor, todo. Se robaban la joya, pues fácilmente robaban una cuchara. Bien, una colección de eso. Se convirtieron al Señor y casamos una pareja que estaba allí también. De repente se fueron para otra iglesia y pues ya no eran cuidados como nosotros estábamos cuidando, porque en la casa de ellos tuvimos grupo de oración también. Y de repente ellos ya no siguieron al Señor. Y luego ya entonces me enteré, un tiempo después, que han vuelto a las prácticas anteriores. Y que aquí en el norte, por asaltar una bomba, al principal de ellos le han pegado un tiro y lo dejaron cuadrapléjico, completamente inmóvil. El Señor dijo: basta ya. Aquí vino luego un día en silla de ruedas, oramos por él. ¿Por qué? Porque no podemos jugar con Dios. No podemos volver otra vez a las prácticas pecaminosas. No podemos hacer lo que hace el perro, que el perro vomita. Y dice que el perro vuelve
y se come el vómito otra vez. Cuando hemos sido liberados del pecado, no podemos volver otra vez al pecado. Y le digo hoy aquí a hombres y mujeres, a padres y a hijos, que si usted ha escuchado la palabra del Señor, no endurezca su corazón, sino que venga al Señor hoy arrepentido, porque este mensaje también es para su vida. Póngase de pie en esta mañana. Voy a hacer un llamado. Cierre sus ojos, por favor. Pero yo creo que es tiempo de humillarnos delante del Señor. Y vamos a hacer dos cosas hoy. La primera es un llamado al arrepentimiento. Un llamado que usted dice, ya basta, yo digo ya basta de esto del pecado, ya basta de vivir así, antes de que el Señor ponga su mano. Cuando alguien viene y dice, pastor, ore por mis hijos, y repetidamente nos está diciendo la familia, pastor, mire esto, mire lo otro, yo le he hablado, yo le he dicho tantas cosas, pero él no quiere obedecer, él no quiere venir al Señor, él no quiere dejar esas prácticas, esas cosas. Y la misma persona dice, se lo voy a entregar al Señor. Cuando dice eso no es tan fácil. Porque la Biblia dice que duro es caer en manos de un Dios vivo. David pensó que la mano de Dios iba a ser más suave. Traído por la misericordia de Dios. Y el Señor que le dijo, ¿qué prefieres? Y él dijo, pues tu mano. Y cuando dejó las cosas en manos de Dios, miles de personas murieron. Hoy, cuando entregamos nuestros hijos a Dios, le estamos diciendo, Señor, trata con ellos. Esa es la realidad. Señor, trata con ellos. Cierra tus ojos. Levanta tus manos por un minuto y dile, Señor, aquí estamos en esta mañana. Los que están en sus casas, en carros, donde quiera que esté, levante sus manos y di, Señor, hoy delante de ti estoy. Me postro ante tu presencia. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Me laves con tu sangre preciosa. Perdóname, Señor, mis pecados. Perdóname de mi maldad, Señor. Me arrepiento, Señor, de todo lo que he hecho. Me vuelvo a ti, Señor, y reclamo tu misericordia. Reclamo, Señor, tu bondad sobre mi vida. Me humillo antes que venga el quebrantamiento. Me humillo delante de ti. Me someto a ti, Señor, a tus manos, y en tu altar, Señor, me humillo hoy. Mientras que usted sigue orando allí, yo quiero hacer un llamado hoy a la reconciliación y al perdón. Usted sabe cómo ha estado caminando, pero es mejor hoy venir a los pies del Señor. Por eso yo lo voy a invitar hoy, que usted pase aquí adelante, diciendo, Señor,
No voy a seguir más tentándote a ti, Señor. Y vamos a orar. Y vamos a dejar en la mano del Señor su vida y su corazón. Voy a esperar un minuto. Si usted sabe qué debe pasar aquí, que es el tiempo de entregar su vida al Señor, de humillarse, siga pasando en esta mañana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted sabe que ha estado jugando con Dios. Usted sabe que viene de la iglesia, pero luego sale y se olvida de Dios. Usted sabe que vive en pecado, pero no se arrepiente. Hoy, reconciliados hoy, dice el Señor Jesús. Es el tiempo de la reconciliación, es tiempo del perdón. Es tiempo de arreglar las cosas en el hogar. Es tiempo que usted diga: ya es hora de arreglar mi situación. Si vive en unión libre, usted dice: es tiempo ya de arreglar las cosas con las autoridades, con las justicias. Me voy a casar, voy a ordenar mi casa. Es tiempo de volverse al Señor.